cuáles son los conceptos centrales del funcionalismo. Para acordarnos de esta teoría y de sus planteos principales, lo que tenemos que pensar es en la palabra que te dice la teoría, función. ¿Y función a qué nos remite? Al papel que cumple una institución o las personas en el mundo social. ¿Cuál es la comparación central que hace el funcionalismo para que siempre nos acordemos de lo central de esta teoría? Compara el cuerpo humano con sus órganos, con sus células, las compara con la sociedad y el papel que cumplen las instituciones y las personas. Entonces, por analogía, podemos recordar a la sociedad como un organismo vivo, y esto es lo que plantea el funcionalismo. Un organismo que busca el equilibrio, la integración social, y que todo aquello que rompe con este consenso, con este modo armónico, es visto como enfermedad, como disfunción. Justamente esta analogía con el cuerpo humano es llevada hasta sus últimas consecuencias desde esta teoría. El contexto histórico donde se produce esa teoría y toma sentido esta idea es la expansión colonialista, imperialista de Europa, de Occidente respecto del resto del mundo. ¿Quién es el antropólogo más importante que nosotros vamos a considerar? Es Malinowski. Nació en Cracovia, en el Imperio Austrohúngaro, estudió filosofía allí y antropología en Londres. Malinowski, entonces, vive entre 1884 y 1942 y lleva adelante su trabajo de campo en Nueva Guinea. Él hace un trabajo de campo, de corresidencia, se va a vivir a Oceanía, se va a vivir a las Islas Trobriand, y lleva adelante actividades propias de la antropología con trabajo de campo como son la observación participante. Él comparte su vida con estas personas en el día a día y registra todo lo que allí ocurre en su diario de campo. En este sentido, hay una ruptura clara con el método evolucionista y también con el modo en el cual los evolucionistas proponían su análisis. ¿Cuáles son los conceptos funcionalistas centrales desarrollados por Malinowski? Fundamentalmente la idea de cultura, que para él está asociado a necesidades biológicas básicas compartidas por todos los seres humanos, pero cuya especificidad cultural se lo da lo que él llama necesidades derivadas, es decir, las instituciones y los modos específicos en los cuales se llevan adelante el cumplimiento de esas necesidades básicas como son comer, abrigarse, reproducirse. ¿Qué críticas se le hicieron fuertemente al funcionalismo? No considerar la situación colonial y negar el conflicto. ¿Por qué? Porque Malinowski se considera, al igual que los científicos de las ciencias físico-naturales, un observador neutral que está mostrando en otros mundos lo que ocurre en el mundo que él está investigando, en este caso a los papuanos y sus ideas acerca de la magia, la reciprocidad, los intercambios entre las diferentes islas de los archipiélagos que él recorre y también todo el sistema de parentesco y las instituciones económicas y religiosas que él investiga. Y se preguntarán por qué vine con collares y brazaletes. Justamente para poder explicar el kula, que tiene que ver con estos brazaletes que están en mi mano izquierda, porque el anillo del kula va de izquierda a derecha con los brazaletes y va de derecha a izquierda con los collares. Ese que tenemos ahí es Malinowski, en este trabajo de campo que te estoy contando. ¿Con quiénes hizo trabajo de campo? Siempre que nosotros vamos a analizar etnografías, nos preguntamos cuándo, dónde y con quiénes hizo trabajo de campo, qué se pregunta el autor y cuál es el hallazgo. Entonces, empezamos con quiénes, con los trobriandeses. ¿En qué hablaba? Hablaba en una especie de, digamos, inglés chapuceado, un inglés más o menos que sirve para comunicarse, Pidgin English.
hasta que aprende el idioma de la lengua quiriwiniana, que es la lengua que hablaban estos nativos, estos habitantes del lugar. Ese cuadro se llama El Argo y representa a los argonautas de la mitología griega, que eran unos héroes que navegaban en busca del vellocino de oro. Entonces, para que recuerden, porque se llaman los argonautas, justamente tiene que ver porque los trobriandeses navegan para armar este círculo, este anillo de Kula de intercambio de collares y brazaletes. En este caso, ahí estamos viendo un cuadro de un pintor del Renacimiento que se llama Lorenzo Costa el Viejo. Entonces, justamente los argonautas son los marineros del Argo, y en este caso tenemos a los trobriandeses, que son grandes navegantes. ¿Cuándo hizo trabajo de campo Malinowski? Hizo varias expediciones entre 1914 y 1918, y esto no es casual porque tiene que ver con el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y como él había nacido en Cracovia, pero estaba estudiando en Londres, hay un conflicto ahí de intereses vinculado con la guerra, y entonces se queda, digamos, en Papúa Nueva Guinea. La primera expedición ocurre entre agosto de 1914 y marzo de 1915, la segunda entre mayo de 1915 y mayo de 1916, y la tercera expedición entre octubre de 1917 y octubre de 1918. ¿Dónde hace trabajo de campo? Recordemos que el contexto es el contexto del imperio en este caso inglés. Y entonces, ¿dónde va a hacer trabajo de campo? En uno de los lugares donde hay una colonia inglesa. En este caso, si nosotros vemos ahí, vamos de lo más grande, digamos, del continente de Oceanía, a Melanesia, Australia, ahí vemos toda la zona, ¿sí? A Papúa Nueva Guinea, y ahí vemos en el detalle las islas Trobriand y específicamente los lugarcitos donde hace trabajo de campo Malinowski, que son Omaracana y las aldeas de Quiriwina. ¿Y qué estudia? Justamente entonces estudia lo que vimos antes, este intercambio entre las personas que viven en estas islas, en las islas Trobriand, que intercambian collares y brazaletes. Estos collares y brazaletes son objetos sumamente importantes para estas personas. Y es un hecho social total porque implica a todos los asociados que participan del mismo, en estos dos sentidos, ¿sí? Entonces, y eso se llama Kula. Y recordemos que Malinowski es funcionalista, entonces lo que está estudiando es una institución y la función que cumple este Kula para estas personas, en el sentido que tiene para ellos. Bien, entonces, ¿qué es el Kula? Ahí tenemos los brazaletes y los collares, justamente. Implica una relación intertribal de objetos ceremoniales, valiosos, que los nativos llaman baigu-a, y que tiene que ver con un modo en el cual se relacionan personas del mismo estatus, de diferentes islas. Estas relaciones se heredan incluso de padres a hijos, y lo más interesante es que involucra toda una serie de acciones: la producción de canoas, magia, una serie de rituales a la hora de lanzarse al mar y tratar de ver cómo se va a producir este intercambio. Estos objetos no se usan, sino que se atesoran, se guardan y se muestran mientras dura este proceso entre el dar y el recibir y el devolver. Es decir, alguien entrega, una vez Kula, siempre Kula, van a decir estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que se entregan collares y en el mismo momento no se pueden entregar brazaletes. Eso sería trueque, y ellos diferencian muy bien
los dos procesos. Esta es una institución que involucra que los collares van a estar un tiempo en ese lugar, van a poder ser vistos por las personas, no usados pero sí exhibidos, y después se va a devolver algo equivalente. Tanto es así que hay algunos collares y algunos brazaletes que tienen nombre propio, tienen historias propias, son objetos realmente valiosos para las personas.